Dios, saquen sus Biblias, por favor. No vengan a la iglesia sin Biblia, no se lo recomiendo. Es como si se fueran a la guerra sin un fusil. Es nuestra espada. Así que desempólvela, aunque sea los domingos. En el libro de Mateo 19, 16, 23 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque nos hablas en todos los sentidos, Señor. Tú nos das el alimento, Padre, nos fortaleces. Bendito Espíritu Santo, toma el gobierno, el control y el señorío de esta casa, de este lugar, Señor, y de todos aquellos que tenemos hambre y escuchamos tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sentémonos, amados hermanos. Vamos a entender un poquito de esto. Voy a hablar de un tema poderoso. Poderoso. Culturalmente hablando, nosotros estamos afectados, desgraciadamente, por un espíritu de robo que hay en los gobiernos, por un espíritu de mediocridad, de pobreza, hablando de nuestros países, que somos tercermundistas. Hay un espíritu de escasez y de pobreza terrible, terrible. Y hoy voy a tocar un punto en cómo uno ya no dependemos, ya no somos de tal nacionalidad, sino somos ciudadanos del reino, y como tal debemos de comportarnos como ciudadanos del reino. Vamos a analizar un poquito a este joven rico. Él dijo: ok, para ser salvo, pórtate bien, pero para seguirme y para ser perfecto es despójate. Y ahí ya no pudo. Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Duro es, no dijo que era imposible, dijo que era difícil. ¿Por qué será muy difícil? Porque la gente, entre más dinero tiene, más apegada y más confiada está en los bienes materiales que en Dios. Tú le hablas a una persona con bastante sustento bíblico que nunca haya buscado al Señor, y para él su Dios, su respuesta y su solución es el dinero. Pero hay ciertas situaciones que llegan a confrontar, que se dan cuenta que el dinero no puede comprar ni libertad muchas veces, no puede comprar salud, no puede comprar paz, no puede comprar esperanza, no puede comprar vida. Porque increíble, uno se pregunta cuando una persona con bastante fama, poder y dinero llega a suicidarse, y el dinero no le fue suficiente, porque el dinero no lo es todo. Pero tenemos un concepto bastante enredado en las iglesias referente a tal cosa. Dios no proclama la escasez, la pobreza ni la mediocridad. Lo que Él nos dice es: no te aferres a lo material. Como decía, no te afanes por hacer cosas materiales. Eso va a perecer, eso va a dejar de ser. Aférrate a mí, búscame a mí, dice el Señor. Y eso se presta a muchas confusiones hablar estos temas, porque la gente está escamada, está con una mentalidad a la defensiva y con conceptos erróneos de lo que es el dinero, ¿ok? Sigue los mandamientos, menciona, y ve y sustenta.
Con lo que tú tienes, ve y sustenta. Lo que no entendemos cuando Dios nos llama a sustentar a otros es que Él anda buscando fuentes fiables. Escúchame, fuentes fiables para depositar y que esa fuente fiable sea un sustentador de su obra. Hay gentes que les llaman los sustentadores, que son los que dan, los que aportan, los que se despojan para que el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra siga corriendo. Tienen conciencia de que Dios es el proveedor, pero también tienen la fidelidad hacia el que da, hacia el que bendice, hacia el que Él provee. Hay personas que son retenedoras, retienen, les cae la bendición y retienen, pero va a llegar un punto en que si tú retienes ya se va a estancar porque no te va a caber más. Pero una persona que es sustentadora recibe y da, recibe y da, recibe y da. ¿Cuándo se le va a acabar la fuente? Nunca, porque está agarrado de la principal fuente. Dios a veces busca gente que sea fiable y fiel a Él para sustentar. Tenemos mentalidad de escasez, de pobreza, de si yo doy me voy a quedar sin. Esa es tu fe, ese es tu límite. Por eso a veces nos estancamos muchas veces en las economías. Amén. Por eso es necesario tocar estos temas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tocarlo. ¿Por qué? Porque pastor, no tengo trabajo, apenas si me alcanza, me corrieron, me han dado más horas y hasta me bajaron el sueldo. Escasez, pobreza, escasez, miseria, escasez, pobreza, miseria. Y eso hay que romperlo. Porque cuando el hombre entienda que hay pactos que Dios ha hecho con un pueblo y que el Señor es fiel para cumplirlos, entonces van a empezar a entender, a confiar en Dios y a empezar a ser fuentes de bendición para otros. Ay, ya voy a tocar callos. No, si apenas si me puedo mantener yo, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a apoyar? ¿Cómo voy a aportar? Esa es la mentalidad que muchos tenemos. Y es una mentalidad errónea, limitada, chiquita. ¿Ok? El tema de hoy es los sustentadores del Evangelio. Dios está buscando quién sustente el Evangelio, amados hermanos. Y voltean para otro lado, no, que sea yo, como que no es para mí la cosa. El Señor está buscando quién sustente el Evangelio. Y ahorita claro que voy a dar Biblia para todo eso. Romper. Porque no puedo encontrar, porque me va mal, porque no duran los trabajos, porque me pasa esto, porque... Miren ahorita la niña, Abigail, porque es una niña. Ella se maravilló. Es que la hubieran visto, la hubieran escuchado ayer por teléfono. Mira lo que me pasó, mira, mira. Yo le dije, eso se llama gracia de Dios. Cuando Dios pone gracia en ti. Y hay que ser agradecidos para no achacarle eso a la suerte, sino darle gracias a Dios. Porque para ella ayer fue un día donde su fe creció. Y yo le dije, tienes que dar tu testimonio, porque ella ahorita trae mucha fe. Ella viene maravillada. Dice, mami, el primer cheque, pues creo que dio $25 de diezmo. Va a decir ahorita que no está ahí. Dice, ayer nada más con la gracia que Dios puso en mí, fue lo que me ahorró los zapatos que yo necesitaba para ir a trabajar. Y además, y me empezó a decir, yo iba aquí y me regalaban esto y me daban lo otro. Se llama gracia y favor de Dios. Gracia, Él te abre puertas que nadie puede cerrar. Él rompe todo cielo bruñido. Él es. Y cuando Dios encuentra gente fiel a Él y se despoja, el Señor se agrada de corazones agradecidos. Tú me has dado, yo te doy, porque ese es el ciclo que Dios tiene. ¿Cuántas veces no venimos a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle a Dios? Pero no nos paramos a preguntar, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es alcanzar todas las almas por medio del Evangelio. El Evangelio tiene un costo, porque no estamos ahorita en el Israel celestial, estamos en la tierra natural y todo tiene un costo. Y a lo largo de la Biblia hemos visto cómo Dios ha peleado con el pueblo. En el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio. Hoy no es obligatorio. ¿Sigue vigente? Sí.
Pero es que antes, si no les daba el Señor, los decía, les voy a cerrar los cielos, se les van a secar las tierras. ¿Por qué? Porque los estaban forzando, porque era un requisito obligatorio. Pero como hoy ya no es obligatorio, la gente es dejada, dice, ay, no importa, no creo que a Dios le importe. Me han dicho a mí, es que Dios conoce mis necesidades. Dios sabe cómo es mi situación. Le dije, Dios sabe cómo es tu situación, pero la que no sabe y la que no conoce a Dios es usted. Porque si usted supiera que Él es el que bendice, no fuera ni tacaña, sino que dijera, ok, tú me das, yo te doy, yo te regreso lo que es tuyo, porque el diezmo es del Señor. Dice en la Biblia que a la verdad lo que sube como aroma fragante es la obediencia y la fidelidad cuando tú entregas tu ofrenda y tu diezmo. Mas son los hombres las que la manejan aquí en este lugar. Son temas que las iglesias, yo creo que va a ser la primera vez y la última vez que yo voy a tocar este tema. No me gusta casi predicar de esto, pero es necesario, porque es demasiada la escasez, es demasiada la pobreza que se mueve dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que saber por qué es. Porque somos retenedores de la bendición. Amén. Dice, vamos a hablar un poquito de lo que es el despojamiento. Mateo 19, 23, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ustedes, yo me imagino que se imaginan que es el ojo de una aguja para coser. El ojo de una aguja se le llama a los lugares donde están las montañas o para entrar a las ciudades, que son puertas muy pequeñas, que entraba el hombre, pero el camello cargado no podía entrar, era un ojo de aguja. Y dice que difícilmente podría entrar un camello casi arrastrado, pero para poder que entrara le tenían que quitar toda la carga y dejarla, porque no podía pasar el camello. Ese es el ojo de aguja. Dice el Señor, por eso qué difícil es que se despojen. Qué difícil es que se despojen. ¿Ok? La obra de Dios necesita ser sustentada, y nosotros como hijos y como pueblos no podemos ignorarlo. No podemos. Es que hay pastores rateros. Mira, a ti no, Dios no se está preguntando que hagas un examen de quién roba y quién no roba. Sí hay pastores que le dan mal uso, pero eso no te justifica a ti para que no le cumplas a Dios. Que otros hagan lo incorrecto no te justifica para que tú también sigas haciendo lo incorrecto. Dios va a buscar tu fidelidad. La fidelidad de otros, déjaselo a Dios, que Él va a tomar cuentas. Amén. Estamos ahí un poquito. Hermanos, esta prédica es importante si queremos romper con pobrezas, con escasez. Es que tenemos que entenderlo. Es que dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Amén. Y ¿saben qué? Los sustentadores del ministerio, o los miembros que le dicen de la casa, los que abrazaron la visión, los que se sienten parte de, ellos saben que el evangelio tiene que correr y se despojan sin ningún problema, porque saben que todo tiene un costo, que el llevar el alimento espiritual tiene un costo, pagar el edificio tiene un costo, lugares donde pagan agua, luz, tiene un costo, el evangelio tiene un costo, y tiene que haber gente que sustente para que el plan de Dios aquí en la tierra se establezca y siga corriendo. Amén. Les voy a leer un poquito. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en este versículo, y Él necesitaba que lo sustentaran. No crean que de lo sobrenatural Él decía. Hubo una vez que Él sí, sobrenaturalmente, le voy a dar el ejemplo, cuando Pedro se acercó a Él y le dijo, maestro, están cobrándonos los impuestos. Tú le pagas más del 10% obligatorio al gobierno. ¿Cuánto es el porcentaje que le tenemos que pagar ahorita al gobierno? 15%. Y no te preguntan.
no te preguntan. Y si somos fieles en lo natural, ¿por qué queremos ignorar lo sobrenatural, las cosas del reino? Y es obligatorio, no te preguntas si vas a una tienda, te pasan el ticket y ni cuenta te das, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando alguien se siente parte de la visión de Dios, ellos dan lo que le corresponde para que el evangelio siga corriendo. Necesitamos movernos, necesitamos bocina, necesitamos micrófono, necesitamos hacer volantes, necesitamos comprar esto, pagar renta, necesitamos comprar tantas cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes, díganme en qué parte para ir yo también, van a un restaurante, comen un buen alimento, dicen gracias, se salen sin pagar la cuenta? En ningún lugar. Pero venimos a alimentar el espíritu y decimos gracias y se salen sin darle al rey lo que es el rey. Amén. Y eso, ¿por qué yo lo tengo que tocar? Porque al rato viene la escasez, viene el no entiendo por qué. Mira, no, no es chiste lo que les voy a comentar. Yo un día estaba hablando con alguien y era un varón y me decía, poco a poco yo tengo que dar el dinero. Mira, no es obligatorio, le decía yo, porque si no te sale del corazón, te va a hacer falta, quédatelo hasta que tengas entendimiento y la fe te alcance y te vas a sorprender. Me dice, o sea, sé que si yo gano, y no tenía ni trabajo, o sea, sé que si yo gano 100,000 al mes tengo que dar 10,000, pues es el diezmo. Ah, no, dice, mejor no, ni tenía el dinero y le empezaba a darlo aquí en la pura imaginación. Imagínense si no le daba dolor de codo al pobre si lo fuera a dar, ¿verdad? Y a veces decimos, no es mucho, no, Dios esta vez, no, el Señor me bendijo mucho esta semana, ¿cómo voy a diezmar tanto? Y le mochas tú, te mochas la bendición, dejas de ser fiel, se mete tu infidelidad para con el Señor. Y después, ¿por qué viene? Y eso que no le quisiste dar al Señor, se te ponchó una llanta, te chocaron el carro, te dio una gripe, tuviste que pagar medicina y ahí se te fue más todavía de lo que le quitaste al Señor. Hermanos, sí, la verdad, hay gente que es sustentadora de esta iglesia, que aporta fielmente al Señor, no nada más el diezmo, sino también ofrenda. Yo los pusiera a dar testimonio. Siempre Dios tiene para bien tener gente sustentadora en las iglesias. Pero pregúntame si a esas personas algún día les va a hacer falta el pan en su casa. Nunca. Pregúntame si Dios no derrama gracia sobre ellos en empresas, trabajos, escuelas. El Señor está fiel, porque el Señor ve la fidelidad. Amén. Vamos a leer Lucas 8:1 y dice la palabra de Dios: los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades viajar, anunciando las buenas nuevas, las noticias del reino de los cielos. Ir y llevar las palabras tiene costo. Mira, ese es el trabajo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, con Jesús andaban también sus 12 discípulos, y ahí les va. Y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Si nunca lo has leído, es Lucas 8:1. Sí, el Señor multiplicaba peces y panes, pero no se la llevaba haciendo chirrín, chin, chin y apareciendo cosas materiales. No, tenía que ser sustentado, porque mientras Él llevaba y viajaba el evangelio, mujeres tenían que aportarle para sustentarlo a Él y a los siervos. Dice que algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Estas mujeres tenían gratitud en el corazón y sabían que el evangelio necesitaba seguir corriendo. No se quedaban con eso. Muchas han de haber pensado, ni con todo el oro del mundo yo puedo pagar y comprar lo que este varón hizo por mí. Y si lo hizo por mí, yo lo apoyo para que vaya y lo haga con otros. Y lo sustentaban a Él y a sus discípulos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? No retenían su bendición. Ay, qué tema tan incómodo, hermanos. Es que si queremos frenar faltas de trabajo, tanto, probablemente tenemos que tomar conciencia de dar a Dios lo que es de Dios,
Segunda de Corintios 9, 7, 9 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ni por necesidad. ¿Cómo que voy a dar por necesidad? Lamentable, desgraciadamente, lo he escuchado desde los altares: siembra 10,000 y el Señor te va a regresar 100,000, como si fuera el Señor prestamista o casa de bolsa. Que el Señor los reprenda. Entonces impulsan y manipulan a la gente con sus emociones, o las manipulan como si fuera una pirámide, para que la gente empiece a dar aún ni lo que no tiene. Y eso se llama robo con micrófono en mano. No es con pistola en mano, es con micrófono en mano. Y eso tampoco va así. Dice que conforme lo que en tu corazón, que lo des de corazón, y que no lo vayas a dar por necesidad ni con tristeza. Ay, bueno, voy a tener que dar porque no lo hagas. Lo que yo te quiero decir es que tenemos que llegar a entender y comprender quién es la fuente, y que la fidelidad tiene que ser mutua para con el Señor. Amén. Estamos, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué abundó sobre la niña que dio el testimonio? Gracia. El Señor le puso gracia. Y ella decía: ¿y por qué me dan? ¿Y por qué me regalan? Dije yo, eso se llama gracia. Y la gracia no tiene precio. No tiene precio. Cuando llegas a lugares que no, es que iba a estar bien difícil, pero el Señor ya te puso la gracia, ya te abrió la puerta, ya te bendijo, te hizo diferente, te hizo sobresalir. Vas a pedir un empleado y a ver usted, aunque no califiques para el hombre, Dios ya te calificó con gracia. A esas cosas me refiero, amados hermanos. Yo les voy a dar un testimonio súper viejo mío, cuando apenas andaba dando mis pininos, que yo sé que cuesta a veces el país, pero decía: no, aquí está mi diezmo. Yo recuerdo que fuimos a una tienda, iba otra hermana conmigo, y teníamos un evento, y yo compré cajas de sodas, y yo llevo un cupón, y lo pasé, y la señorita, 2 por 1, pasé las sodas, y yo me quedé esperando a la hermana porque le iba a dar raite. Cuando ella pasó sus sodas y su cupón, le dice la muchacha: este cupón está expirado, ya no te sirve. Y me volteó a ver y me dice: pero ahí se me hiciste. Ah, bueno, me equivoqué, ya la pasé a ella, pero a ti ya no te lo puedo dar. Ups, gracia. Cuando se me ponchó una llanta, dije yo: pues no tengo, salí con 4 llantas con $100. Gracia. Y me dijo: ¿a dónde fuiste? Y no fue lo mismo. No fue lo mismo. Es gracia. Y ahorita yo les voy a hablar con versículo en vivo, aquí escrito, cómo es que Dios derrama gracia y derrama favor. Amén. Hace cosas extraordinarias, como cuando el apóstol Pablo dice: sin un quinto yo voy y compro. Dice: voy y compro pan y comida sin dinero. Así es la gracia de Dios. Amén. Dice: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, da porque vas a abundar, abunde en buenas obras, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Es que no podemos poner el enfoque a las promesas: oh, Dios te va a hacer grande, Dios te va a hacer poderoso, yo y mi casa serviremos al Señor y toda la familia será alcanzada. Y las otras palabras, no vamos a agarrar la palabra y esculcarla: esto sí me conviene, se lo echo a la sopa; esto no me conviene, yo se lo saco. Porque todo lo que dice Dios tiene un fundamento y un respaldo. ¿Para qué? Para bendecirte. Dios ama al dador alegre, porque no es un retenedor, porque no va a sufrir, porque es fácil que se despoje. El joven rico no se pudo despojar. No pudo, fue salvo, sí. ¿Pudo ser discípulo y seguir a Cristo? No pudo. Dijo: que deshazte de todo para que me puedas seguir, porque mientras tu corazón esté en la riqueza, así se va a hacer tu Dios.
Cuando el dinero sea tu prioridad, ese va a ser tu Dios. Yo necesito que yo sea tu Dios. Yo necesito que tú confíes en mí. Miren, hermanos, que servirle a Dios es confiar en Él. Despojarte no nada más de dinero, de vida, de tiempo, de planes, de proyectos. Dios es fiel. Cuando dejas de hacer lo que no te conviene para hacer lo que a Dios le conviene, Dios es fiel. Cuando dejas de hacer lo tuyo, cuando tienes un llamamiento a dejar de hacer lo tuyo para hacer lo que Él quiere, su voluntad, y que su plan se establezca aquí en la tierra, Él es fiel. Despojamiento. Amén. Si el dar te deprime, no des, porque tu fe todavía aún no te alcanza, ni aún tienes entendimiento de. Y en las cosas espirituales, amados hermanos, todo es escudriñado. Todo. Yo doy por fidelidad, yo doy por gratitud, yo doy porque así dice el Señor, yo doy porque se tiene que establecer el reino aquí en la tierra. Cuando alguien ama la visión y la visión de la casa donde te congregas, tú tienes esa fidelidad de aportar para el sustento del evangelio. Pero cuando no tienes ese compromiso, por eso en los sobres dice, eres visita o eres miembro. O sea, amas la visión que el Señor puso en esta casa, entonces eres parte del proyecto, no nada más para recibir, sino también para meter hombro y para sustentar. No nada más para yo quiero y tengo necesidad, amén, porque esta es la casa. Pero yo te quiero decir que la casa se tiene que sustentar, porque van a venir muchos hambrientos, va a venir gente que no tiene un quinto partido por la mitad. Y no puedo decir, pasen al frente los que sí dan y los que no dan. No, yo ni quiero saber ni quién da ni quién no da, yo no llevo las cuentas. Yo no sé. Yo lo único que sé es que tengo que dar la palabra. Yo soy un depósito y ayudar al que el Señor me ponga al frente y no voltear ni a la izquierda ni a la derecha. Pero yo tengo que concientizar al pueblo que el evangelio se tiene que sustentar. Aunque digas, pues que es muy poquito. Una hermana en la iglesia de Culiacán decía, ay, pero hasta vergüenza me da poner esta cantidad. Y dije yo, ¿y tú crees que Dios está mirando la cantidad? Al rato, de veras, hermanas, lástima que hay personas que se callan los testimonios. Le regalaron 500,000 pesos mexicanos. ¿Cómo? Tenía deuda y llegó alguien que ni siquiera cristiano es, que era de la familia, y dijo, estás muy agobiada, échame para acá tus deudas, y se las pagó. Y daba, les voy a decir, ella ganaba 1,800 pesos, son 180 pesos a la quincena. Nada, decía, me da vergüenza, ni para 3 galones de leche. Decía yo, tú no es tu problema, Dios no ve eso, Dios ve tu fidelidad, y Dios va a ir incrementando eso. Eso es lo que tenemos que entender. Así de fácil. Así de fácil, ¿ok? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es muy injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. Si en lo poquito te pesa, dices, no, es que, ¿cómo voy a dar $20? Si gané 200 no me va a alcanzar. Si en lo poquito no tienes la capacidad de ser fiel, ¿cómo Dios te va a dar riquezas? Si te pesó dar lo poquito, olvídate de lo mucho. Vas a cortar, a mochomear. Miren, hermanos, podrán engañar al hombre, podrán engañar a Dios. Como en el libro de los Hechos, que estaban Zafira y su esposo. Fueron y, padre, si vendemos el terreno, te damos tanto. Te lo damos, te lo entregamos. Y después le mocharon al dinero. ¿Engañaron al Espíritu Santo? No lo hicieron. Lo que les quiero decir yo, hermanos, que ese es asunto de ustedes con Dios. Porque cuando por más que giman y por más que clamen, Padre, ábreme puertas, Señor, derrama gracia, pero Dios ve tu corazón. Dios ve el corazón de la hermana también que pasó a dar el testimonio. Ella no trabaja para el hombre, pero le sirve a Dios. Ella no recibe un sustento físico, pero Dios derrama gracia, porque Dios escudriña los corazones. Cuando yo oro por las ofrendas y los diezmos, digo, Padre, bendice a los que dieron y a los que no dieron también. Ábrele puertas.
dale salud, dale fuerzas, porque ese es el Dios que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Dios siempre es fiel y Dios siempre espera nuestra fidelidad. ¿Quién dice amén? Los diezmos y las ofrendas tienen sus funciones, y tal vez por eso el pueblo, como no está instruido, bueno, ¿qué pasa con el dinero que ponen en esa canastita? ¿A dónde va? A los miembros se les va a dar cada bimestre con PowerPoint y todo, ¿dónde quedó? ¿Qué es lo que hizo? Porque es lo que tendríamos que hacer si somos un solo cuerpo. Amén. Aquí el secretario, el contador, él es el que va a dar cuentas y entregar todo a dónde fue, qué es lo que pasó, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer bimestral. A los que aportan. No quiero aquí gente sentada que ni da, pero nada más viene a tirar piedras para que, ¿verdad? Los que aportan, yo creo que sí es justo que el pueblo sepa. Ok, los diezmos tienen funciones. Mucha gente cree que el pastor viene y se para el puro domingo aquí, agarra la canasta íntegra, se le echa la bolsa y se va feliz. ¿Sí o no? Mucha gente tiene esa errónea idea, y eso no es así. No es que el pastor agarre y que trabajó nada más, predicó un ratito y se lleva todo. ¿Creen ustedes que los pastores trabajan un ratito? ¿Creen ustedes que sí comemos rebanadas de aire, nos la bajamos con un vaso de agua? No, es un trabajo de altar. Es un trabajo donde trabajamos los 7 días de la semana, noche, día, ¿ok? Los 365 del año. Si alguien ocupa, si alguien ahí está orando, llamando, pero si el pastor está afanado trabajando en lo secular, sería injusto que aparte le pidiéramos como si lo estuviéramos sustentando. Pero ¿qué dice la palabra? Sustenten a mis hijos, porque es un oficio de altar el que ellos tienen. Amén. El diezmo, hablábamos, bueno, no erróneamente, los que no estudian muy bien la palabra creen que es para el pueblo de Israel. El diezmo no surgió para el pueblo de Israel. El pueblo es un asunto del reino de los cielos. Amados hermanos, yo les voy a dar mis observaciones. ¿Por qué ustedes creen que mucho judío está bien adinerado? Ellos están, miran, prestos. Los americanos, nuestros hermanos americanos, ellos fieles, es más, ni siquiera se predican, ni siquiera les dice, solitos, ya lo hacen hasta por tarjeta, fieles a Dios. Y cómo ellos viven como en abundancia. Y nosotros los latinos, con una mentalidad de escasez y de pobreza que no podemos con ella. ¿Sí o no? Amén. Este es un mensaje poderoso, aunque no lo crean. Si llegan a entenderlo, vas a decir, con razón, yo necesito hacer ese pacto con Dios. El primer diezmo que se hizo fue con Abraham, ya lo hemos leído mucho. Fíjense que el 10% de toda la victoria que Dios le dio, despojó a los enemigos, y él entregó el 10% a un sacerdote, a Melquisedec. Abraham, quiere decir que todavía no existía Israel ni Judá, ni el pueblo judío. No existía, fue antes del pueblo de Israel. Después también lo hace Jacob, que es Israel antes de tener los patriarcas. O sea que el pueblo de Israel todavía no existía. Y yo les quiero leer un poquito, hermanos, cómo es que Jacob hizo ese trato con Dios. Acompáñenme, porque yo creo que aquí no vamos a identificar muchos. Viene en Génesis 28, 20, 22. Dice la palabra: e hizo Jacob voto, pacto, trato, como quieran llamarle, diciendo a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Señor, ábreme puertas y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo hace rato venía preguntando, ok, ¿a quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó? Porque no había sacerdotes todavía no había nacido Leví, todavía no había nacido Moisés ni Aarón. Es muy fácil, hermanos. Se acostumbra mucho a darle al pobre, al necesitado. Toda iglesia que es de Dios tiene que tener funciones misioneras, de misiones para con el pobre, para con el necesitado. Bendito sea Dios que en este país no estamos en la condición que están nuestros países. Y a nosotros se nos ha olvidado cómo están nuestros países, o cómo pasamos la infancia de pobreza en México, o en Guatemala, El Salvador, de donde seamos. Digo yo, ¿a dónde fueran a dar los diezmos de Jacob? Con el necesitado, hermanos, con el que le hace falta. Aún el Nuevo Testamento no impone el diezmo, pero tampoco lo anuló nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no lo anuló. Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino. O sea, porque era la forma que diezmaban con materia, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Era necesario que hagan las buenas obras, pero tampoco, o sea, y sin omitir el diezmo. Porque Dios no va a contradecirse nunca. Amados hermanos, si ustedes se leen Nehemías, si ustedes se leen Salomón, si ustedes se leen, Dios siempre estuvo peleando. Ageo siempre estuvo diciéndole al pueblo: no descuiden mi casa, no descuiden mi templo, construyanlo, no lo deshagan. Y el Señor ponía a artesanos gracia en sus manos para que manejaran oro, para que manejaran madera. Otros iban y donaban y construían el templo, la reunión de la casa de los hijos de Dios. Eso siempre ha estado ahí. ¿Por qué nosotros vamos a descuidar hoy el templo? Que no me hablo de este templo, el templo de reunión de los hijos de Dios. Tenemos que tomar esa conciencia. Ageo dice: ¿será acaso el tiempo de que tu casa esté bien atesorada y adornada y la mía descuidada? Venimos, Señor, dame la provisión para que en mi casa el sustento sobreabunde. Y mi casa, porque aquí no se da el sustento material, sino el espiritual, todavía más grande y más fuerte y más poderoso, que se tiene que salir a sustentar lo espiritual, porque hay demasiado muerto en vida, demasiada gente que no conoce del Señor. Pero tiene que haber gente que trabaje de oficio para ir a llevar esa palabra, pero tiene que ser sustentada. Tiene que ser sustentada. No podemos caer en injusticia, amados hermanos. Amén. Vamos a leer un poquito. Así como las mujeres sustentaban al Señor, yo les voy a hablar en 1 Corintios 9:14. Dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Son trabajos de altar, es Nuevo Testamento. Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta, al que se le enseña la palabra, que comparta todas las cosas buenas con el que enseña. Lo dice la palabra de Dios. Dice, fíjese lo que dice 2 Timoteo 2:2. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea, hace que un soldado activo no puede estar trabajando en lo secular. ¿Y saben a qué vino todo esto? En la mañana nosotros tenemos intercesión a las 5 de la mañana los pastores. Y dije yo estaban orando. Y Señor, da la provisión para el techo que estamos construyendo para los niños, da la provisión para la construcción que queremos levantar en Tijuana, da la provisión para pagar la renta de Anaheim. Yo me quedé, qué limitados estamos, porque todos los pastores trabajamos.
Todos los pastores trabajamos. Cansancio físico y cansancio espiritual. Y decía yo, vamos a cambiar la oración, porque como dice la Biblia, el que trabaja en el altar también tiene que ser sustentado. No nada más lo digo por mí, sino porque miro cómo mis amados hermanos, los consiervos, muchos consiervos, no nada más en este ministerio, en muchos, tienen que salir, trabajar, atender a las ovejas, visitarlas, orar, ayunar, estudiar, para venirles a traer el alimento. Y la gente dice gracias, Dios los bendiga. Piensan que el pastor está aquí 2 horitas y que se lleva todo ese abundante dinero. Y no es así. Se tiene que invertir para hacer una prédica. ¿Cuántas horas tú crees que uno lee o que uno ora? Y además el pueblo, que venga bien ungido. En esa iglesia no hay unción, porque el cansancio no se lleva con la unción. Y el pastor está agotado, trabajando, y exigen buen alimento espiritual cuando no lo sustentan. Y caemos en injusticia. El Señor les ordena a todos los pastores: no seas ladrón, no le robes, no quites la grosura de mis ovejas. ¿Verdad? Que les dice, no sean rateros, en pocas palabras. Y le dice al pueblo: miren, susténtenlos. Yo les hablo de los evangelios completos, de que no tenemos que ver nada más el versículo que a mí me beneficia, como lo estábamos mirando el viernes, de que los varones abusan de mujer, sujétate porque yo soy tu cabeza. Pero no leen la otra parte donde dice trátala como algo frágil, ¿verdad? Padres, hijos, honren a su padre y a su madre, pero también les da una ordenanza a los padres: no los exasperéis. Nos dice a nosotros: no les roben, pero ustedes le dicen: susténtenlos. Amén. Y no es que yo no estoy de acuerdo, y lo digo, y espero que mi padre cuide que mi pie no caiga resbaladero. Los pastores tienen que tener un salario, porque todo güey que trilla es digno de su salario. Pero no que roben, no que tengan mansiones, no que tengan carros del año, porque para mí eso no es justo. No es justo, eso no está correcto, eso no está bien. Pero es que no me voy a justificar, es que unos roban, sí, pero cuando llegues con el Señor no te va a preguntar quiénes robaron, te va a preguntar acerca de si tú retuviste, si tú no diste. ¿Quién dice amén? Dice Hechos 6:2, dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Muchas veces los pastores tenemos que descuidar la palabra de Dios porque el pueblo no despierta, no reacciona y no sustenta. Y eso está mal. Y yo me confieso, yo tuve un error. Años yo trabajaba, yo pagaba por trabajar, porque la iglesia no me completaba para la renta en México, y erróneamente nunca les enseñé, yo creo, lo correcto, porque yo terminaba, iba, les predicaba, liberaba, enseñaba, ministraba, y yo misma de mi bolsillo completaba la renta de la iglesia. Y eso estaba mal para el pueblo, mal para mí. Estábamos en desorden. Y no lo digo por ufanarme, pero es que es algo que yo ya crecí y tengo que madurar. Las ovejas venían y me pedían medicina, ¿de dónde salían? Ya, ¿saben por qué paré? Porque yo estaba dándole mal testimonio a mis hijos: mamá, mamá, no. Y yo los estaba haciendo como que agarrarles un poco de resentimiento a la iglesia. Porque decía: mira cómo es posible que tú estés así asado y todavía sigas dando y bla, bla, bla. Entonces era, ¿por qué? Porque era desorden. No estaba correcto. A mí no me gusta hablar estos temas, pero son necesarios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que por esa puerta entren la escasez, el robo, la pobreza, a causa de la deshonra. ¿Vamos entendiendo? El dar diezmos es bendición. Es que es necesario. Hermanos, nosotros somos mayordomos de la provisión de Dios. Dios es el dueño y el que nos llama a administrar bien. Es lo que tenemos. ¿Cómo? Dando con generosidad y alegría,
sin sufrir. Ahora, yo les quiero dar, yo sé que ya casi no tengo tiempo, pero les quiero dar unos ejemplos. Por ejemplo, si me acompañan al libro de Hebreos 10:31, vamos a leer qué pasa, y esto es Nuevo Testamento. Es Nuevo Testamento. Hechos 10:31. Vamos a hablar de Cornelio, alguien que no era todavía convertido, pero que para bien el Señor tuvo alcanzarlo. El versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, sabemos que es un ángel, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas o provisiones han sido recordadas delante de Dios. Han sido recordadas. Dios se da cuenta, Dios mira. Así como cuando estaba Cristo Jesús y estaban aportando el dinero, y llegó la pobre ancianita a dar una pequeña moneda, y dijo: mi Señor Jesús, esta ha dado más que todos los demás, porque no ha dado lo que le sobra, sino lo que necesitaba, lo que le hacía falta, lo único que tenía. Amén. Y hay gente aquí que le corta, yo no sé, ¿verdad? No me gusta generalizar, porque generalizar es pecado, pero mucha gente que le mocha al diezmo, le está mochando a su bendición. O sea, aquí no van a engañar al hombre. El asunto es como Zafira, es con el Espíritu Santo de Dios. El evangelio necesita correr. Yo tengo hambre de no salir a trabajar unos 4 días, pegarme un encerrón a leer, a orar y a estudiar. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer, pero lo quiero hacer. Y yo le dije al Señor: si esto es una verdadera iglesia, tenemos que entrar en orden. Sé que tú mandas cuervos y viudas, pero yo no puedo seguir así, Señor. O sea, no lo digo nada más por el pueblo, porque déjenme les cuento algo, Muchas veces de las cosas, cuando yo estaba levantando las iglesias en México, llegaba gente que no era de la congregación, llegaba y aportaba. Una cosa increíble. Entonces, cuando me pregunta, le digo: no le agarres la mano a Dios. No lo digo, no quiero que se sientan mal, pero yo empecé: Señor, yo ya no quiero jugar. A la verdad, yo necesito mándame la provisión. Yo no le digo claro que lo puede hacer por medio del pueblo, pero yo no le voy a agarrar las manos a Dios. Por medio de un inconverso, Él puede llegar y bendecir. Puede llegar. Y hay gente inconversa que está bien bendecida, porque son altruistas. Siembran, se despojan, dan. Sin conocer la ley de Dios, ellos toman beneficio. Dinero llama dinero. Dinero llama dinero. Increíblemente, no, es gracia. Porque así como corrompen la ley, pecan y les va mal, muchas veces sí cumplen la ley y llega la bendición. Ellos siembran, dan, se despojan, hacen obras de caridad. Yo estaba en uno de los trabajos de acá y decía yo: ay, ¿por qué a los que más dinero ganan en Navidad se hacen unas canastas, ¿verdad? de regalo? Cuando yo trabajaba en el hospital, decía yo: mira, ¿y por qué a los doctores les dan esas canastotas, como son los que más dinero ganan, y a nosotros nos dan cualquier cosita? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si uno siembra escasez, pobreza y miseria, eso vas a recibir. Pero si siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque la gracia no nada más te bendice con dinero directamente. Miren, podrás en algunos casos, pero mentira de que siembra 10,000 y el Señor te dará 100,000. Muchas veces el Señor extiende la mano porque te cancelaron un recibo de pago que tenías que hacer, como en el caso de la hermana. Y ahí está la gracia de Dios. No te enfermaste, te abrió puertas.
derramó gracia, te aumentaron sin pedirlo. ¿Quién va a comprar la gracia y el favor de Dios? Nadie. Eso se gana con fidelidad. Fidelidad. Yo he visto gente que no han recibido a Cristo Jesús, pero mantienen orfanatorios, dan aquí, dan acá, dan allá. Y entre más dan, digo yo, pero ¿por qué los que tienen dinero? Toda la gente le quiere regalar cosas buenas a los que tienen dinero. Es por la gracia que hay en ellos, porque han sembrado honra para con los necesitados. Los diezmos y las ofrendas también dice la palabra de Dios, y es lo que hemos estado haciendo: darle despensa al que necesite, no en este país, pero donde se necesite. Si un hermano se quedó sin renta, si un hermano, cuando se enferma, yo pregunto, ¿está bien? ¿Necesita algo? Estoy bien, pero si me llegara a decir, pastora, no tengo ni qué comer, hay que sacar. Llega a pasar algo aquí, se tiene que aportar. Para eso son los diezmos y son las ofrendas, para los huérfanos y las viudas, los necesitados y los extranjeros. Tenemos una obra misionera en Culiacán. Y tal vez lo que me ocupa, lo que me necesito es informarles, porque viene agosto. ¿Qué creen que hacemos en agosto? Compramos libretas, plumas, colores, mochilas, porque los niños no tienen. Y en agosto ese gasto lo tenemos en las iglesias. Y les tenemos que dar, los tenemos que apoyar. Si yo desde el púlpito les estoy diciendo, no dejen los estudios, no te metas de narquito, no te metas de acá, pero pastora, no tenemos. Allá en México se usan uniformes. Te compramos los uniformes, zapatos, mochilas, cuadernos, libros, para aportar, para que salgan del hoyo. La iglesia necesita hacer ese tipo de obras. Cuando les damos el plato de comida, ellos sienten, es que Dios se acordó de mí, Dios me ama. Y eso, hermano, no es gracias, qué lindo, no. Sale del diezmo, sale de las ofrendas del pueblo de Dios, para sustentar a los demás. Queremos bendición, queremos fidelidad. No se lo voy a leer ya en Lucas 7:35, cuando habla de un centurión que se acerca al Señor Jesús, le envía siervos para que vaya y sane a alguien que está bajo su supervisión, a uno de sus siervos. Entonces los siervos le empiezan a decir, Señor, por favor, escúchalo, Él nos ayuda mucho, ama nuestra nación y ha construido sinagogas. Y el Señor Jesús va. Es que tenemos que entenderlo. Ay, es que a Dios no le importa el dinero, le importa tu corazón, la intención, y que tú te despojes para ayudar y que sigas su obra. Sí, el Señor ama al dador alegre. Nosotros, si empezamos a hacer como dijo Jacob, si me das vestido para vestir, si me das alimento para alimentar, si me das un lugar donde vivir, de todo lo que yo reciba, yo te daré el 10%. Más aparte las ofrendas, que si quieren dar para los niños, para el comedor, para esto, ahí está. Pero hay que sembrar para cosechar. Amén. Ese es el mensaje, amados hermanos. Grábenlo, porque rara vez me van a volver a escuchar predicando esto. Pero es parte de la liberación de la escasez, la pobreza, la mediocridad, la mala suerte, la puerta cerrada, el desierto financiero para muchos. Es la fidelidad para con Dios, ser sustentadores del evangelio. Pudiera hablar tantos versículos acerca de esto, como cuando, yo sé que no es nada más con el pueblo de Dios, porque cuando Elías corrió y tuvo hambre, ¿qué fue lo que pasó? El Señor envió cuervos. ¿Saben por qué cuervos? ¿Tú crees que el cuervo va a traer un pedazo de carne en la boca y no se lo va a comer? Para decirle un mensaje a Elías, mira, yo tengo el poder de hacer hasta que estos no se coman el pan, con tal de que te lleven el sustento. Yo tengo el poder de hacer por quien menos imagines, hacerte llegar el sustento. Pero cuando Dios ve corazones fieles, y yo creo que muchos pudieran dar testimonio de los que diezman, cómo Dios les ha abierto las puertas. Pero eso de Señor, dame, no, Señor, dame para darte.
Es la oración mecida. Doy, recibo para dar, recibo para dar, recibo para dar. Y Dios está buscando gente fiel en la tierra para que el evangelio sea sustentado y siga corriendo. Amén. Vamos a orar para despedirnos, amados hermanos. Si alguien quiere hacer votos con Dios, es Él y el Espíritu Santo acerca de la fidelidad. Si les cuesta trabajo y si no tienen fe, pídansela: Señor, dame la fe suficiente y la credibilidad. Quítate la vocecita que te está diciendo en la cabeza: ay, otro pastor que está robando. No, por favor. Yo creo que hasta el niño más inocente sabe que todo tiene un costo, que hay que pagarse renta, que hay que moverse, que el evangelio tiene un costo. Todo el mundo lo sabe. No te puedes excusar por lo que escuchas de otros o por lo que otros hacen. El asunto es tú con Dios. Amén. Vamos a orar.